El comercio internacional consiste en la compraventa de bienes y servicios entre diferentes países. De esta manera, cuando un país vende algo a otro, decimos que hay una exportación, y cuando compra del exterior, hablaremos de importación. La principal razón de que exista comercio internacional es que los países cuentan con recursos distintos. Esto hace que unos países sean capaces de producir unos productos mejor o más baratos, por lo que es lógico especializarse en producir aquellos bienes y comprar del exterior aquellos que un país no sea capaz de producir tan barato. Las razones por las que existen estas diferencias que provocan la especialización entre países y hacen que surja el comercio internacional son las siguientes. En primer lugar, podemos encontrar las diferencias en clima. El clima es muy importante para producir determinados bienes. También podemos encontrar diferencias en los factores productivos. Los países podrán producir más los bienes que necesiten, el factor productivo que tienen en abundancia. En tercer lugar, podemos encontrar las diferencias en tecnología y en capital humano. Algunos países han desarrollado una mejor tecnología. Diferencias en gusto. Aunque todas las empresas tuvieran los mismos factores productivos o tecnología, también podríamos estar interesados en el comercio internacional. También existe una posibilidad de ampliar mercado y reducir costes. Cuando las empresas producen mucho, tienen la posibilidad de crear mejores métodos de producción y así abaratar costes. También debemos añadir la ventaja comparativa. Un país tiene ventaja absoluta sobre otro país cuando éste es capaz de producir un determinado bien usando menos recursos o produce más bienes con los mismos recursos. Así, cada país le interesa especializarse en producir ese bien o en intercambiar por otros productos que produzca peor. En el siguiente ejemplo podemos ver que a España le interesa intercambiar los croissants a Francia y Francia le interesa intercambiar el queso, que es lo que cada país produce peor. Un país tiene ventaja comparativa en aquel cuya producción tenga un coste de oportunidad menor que el coste de oportunidad de otros países en ese bien. Es decir, un país tiene ventaja comparativa siempre que el coste de renunciar a ese bien es más pequeño que el coste que otros países tienen por renunciar a él. En el siguiente ejemplo podemos ver de que España tiene una ventaja comparativa mayor en el queso que Francia. Por otro lado, podemos ver que Francia es mejor comparativamente produciendo croissants que España. El libre cambio defiende que no se les ponga ningún tipo de obstáculo al libre comercio. Cada país debe especializarse allí donde es comparativamente mejor y luego intercambiar bienes con otros países, ya que así todos salen beneficiados. El proteccionismo defiende que hay que poner obstáculos a la entrada de productos extranjeros. Según ellos, hay varios motivos que justifican estas trabas, aunque la principal es proteger las empresas nacionales. El proteccionismo tiene una serie de ventajas y son las siguientes. En primer lugar, podemos evitar depender de industrias estratégicas. Evitar depender de otros países en agricultura, energía o transporte suele ser un argumento para justificar dificultar la entrada de productos extranjeros. En segundo lugar, favorecer producción nacional y empleo. Favorecer a tus empresas nacionales es un argumento usado por muchos países para protegerse de la entrada de productos extranjeros. En tercer lugar, proteger la aparición de nuevas industrias en tu país. Y por último, la recaudación de dinero. En ocasiones, la protección de tus mercados tiene como objetivo cobrar estos aranceles y así recaudar más dinero. Por lo tanto, el proteccionismo favorece a empresas nacionales, pero perjudica a los consumidores, que acaban pagando precios más altos. La política comercial de un país está formada por las diferentes medidas proteccionistas con las que dicho país trata de proteger sus mercados de la entrada de ciertos productos extranjeros, para proteger la producción nacional. Podemos hablar de 4 tipos de medidas principalmente. En primer lugar, podemos ver los aranceles, que es un impuesto a la entrada de ciertos productos con el objetivo de hacerlos más caros, y así la producción nacional tenga menos competencia. Los contingentes son límites máximos a la importancia de algunos productos, es decir, se fija un número máximo de productos extranjeros que puedan entrar. Las subvenciones consisten en dar ayuda a empresas nacionales y de esta manera puedan bajar los precios y competir con las empresas extranjeras, por lo que los consumidores no saldrán perjudicados. Y en cuarto lugar, las barreras no arancelarias, que son las barreras que dificultan la entrada de productos extranjeros. Una divisa es dinero extranjero y el lugar donde puedo cambiar monedas de distintos países se realizan en el mercado de divisas.
El precio de la divisa es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de una moneda por otra, es decir, el número de una moneda extranjera que hay que entregar para obtener una moneda nacional. La depreciación es la disminución del valor de una moneda o de otro bien. Por el contrario, la apreciación de una moneda se puede producir por el aumento de una demanda en el mercado de divisas o como consecuencia de la política monetaria. La demanda de euros está formada por todas las personas que desean cambiar sus monedas por euros. En nuestro ejemplo, demandar euros es querer cambiar dólares por euros. ¿Pero quién quiere euros? Existen 3 motivos para demandar euros en el mercado. En primer lugar, podemos ver las exportaciones europeas. Las personas que demandan euros son, en primer lugar, las exportadoras nacionales que venden sus productos en el extranjero. En segundo lugar, podemos ver los turistas que vienen a Europa. Cuando un turista va a otro país, necesita comprar la moneda de ese lugar. Y por último, los inversores extranjeros en Europa. También demandan euros los residentes en el extranjero que desean invertir en Europa. También hay una serie de factores que hace que haya más o menos demanda de euros. En primer lugar, podemos ver el tipo de cambio. Los compradores, turistas o inversores americanos verán menos interesantes venir a Europa y demandarán menos euros. El precio de los bienes en ambos países. Un aumento de los precios nacionales o un descenso de los precios extranjeros hace que los extranjeros quieran comprar menos aquí y disminuye la demanda de euros. De lo contrario, ocurrirá si el precio de los bienes europeos baja o si el precio de los bienes americanos sube. La renta extranjera. Si de repente Estados Unidos tiene una gran expansión y su renta aumenta, podrán comprar muchos más productos en Europa. Esto hace de que aumente la demanda de euros. Sin embargo, si sufren una crisis, comprarán menos en Europa y disminuirán la demanda de euros. Y por último, los tipos de intereses en ambos países. Que una persona o empresa quiera invertir en otro país depende principalmente del tipo de interés que pueda conseguir, a cambio, comparado con el de su país. La curva de demanda de euros nos muestra la relación entre las cantidades demandadas de euros y el tipo de cambio de euros cuando las demás variables permanecen constantes. Cuando aumenta la demanda de euros, se genera escasez de euros, lo que hace que suba el precio del euro. También hay una serie de factores que influyen en la demanda de euros, que son los precios nacionales, los precios extranjeros, la renta extranjera y los tipos de intereses. En el siguiente ejemplo podemos ver que el aumento de la demanda de euros genera escasez, por lo que sube el precio del euro de 1,25 a 1,40. Hay que dar más dólares para conseguir un euro. La oferta de euros está formada por todas las personas que desean cambiar sus euros por otras monedas. En nuestro ejemplo, ofrecer euros es querer cambiar euros por dólares. ¿Pero quién ofrece euros? Existen 3 motivos para demandar euros en el mercado. En primer lugar, las importaciones. Las personas que ofrecen euros son los importadores, tanto de bienes como de servicios. Los turistas europeos en el extranjero. Cuando un europeo va al extranjero, necesitará demandar la moneda de ese país y, por tanto, ofrecerá euros a cambio. Y por último, los inversores europeos en el extranjero. Si residentes europeos quieren invertir en otro país, necesitarán la moneda de ese país y ofrecen euros a cambio. También hay una serie de factores que influyen en que haya más o menos oferta de euros. En primer lugar, el tipo de cambio. Compradores, turistas o inversores europeos verán más interesante ir a Europa y ofrecerán más euros. Los precios en ambos países. Si los precios nacionales aumentan, los productos de Estados Unidos serán más atractivos y aumentarán las importaciones, y con ello aumenta la demanda de dólares y por tanto la oferta de euros. Lo mismo ocurrirá si bajan los precios extranjeros. La renta de Europa. La compra de bienes procedentes de Estados Unidos depende directamente de la renta de los europeos. Si hay una gran expansión en Europa que provoca un aumento de la renta, aumentarán las importaciones y con ello la demanda de dólares y la oferta de euros. Y por último, los tipos de intereses en ambos países. Los europeos querrán invertir en Estados Unidos si pueden conseguir un mayor tipo de intereses para sus inversiones. Por tanto, si sube el tipo de interés en Estados Unidos o si baja en Europa, las inversiones allí serán más atractivas y aumentarán la demanda de dólares y la oferta de euros. La curva de oferta de euros nos muestra la relación entre las cantidades ofrecidas de euros y el tipo de cambio, cuando permanece constante todas las demás variables de las que depende la oferta de euros. Cuando aumenta la oferta de euros, se genera abundancia, lo que hace que baje el precio del euro. También hay una serie de factores que influyen en la oferta de euros, que son los precios nacionales, los precios extranjeros, la renta nacional y los tipos de intereses.
La manera en la que los tipos de cambios entre monedas pueden cambiar depende del sistema del tipo de cambio que adopte cada país. En primer lugar, el sistema de tipo de cambio flexible, que varía libremente siguiendo el juego de la oferta y la demanda de divisas, de manera que el tipo de cambio entre las dos monedas siempre es el que marca el equilibrio del mercado. La principal ventaja es que permite corregir el desequilibrio de la balanza de pagos, y los inconvenientes es que genera incertidumbre y aumenta la especulación. Por otro lado está el sistema de flotación sucia, que para evitar cambios demasiado bruscos, los bancos centrales pueden invertir demandando o ofreciendo euros. Si el euro gana mucho valor y la moneda se aprecia demasiado, el Banco Central Europeo puede actuar vendiendo euros y generando un exceso de oferta que haga que el euro caiga. De esta manera, los extranjeros podrán comprarnos más. Si el euro pierde mucho valor y la moneda se deprecia demasiado, el Banco Central Europeo puede actuar comprando euros, generando así una escasez que haga que el euro suba. Es decir, si el euro está muy apreciado, los extranjeros compran menos aquí. Podemos perder producción y empleo y el Banco Central puede vender euros para bajar el tipo de cambio. Si el euro está muy depreciado, comprar en el extranjero es más caro y esto es perjudicial para muchas empresas. Entonces el Banco Central Europeo puede comprar euros para subir el tipo de cambio. El Banco Central fija un tipo de cambio de su moneda respecto a otra en concreto y se compromete a mantenerlo. Por tanto, no tiene en cuenta el libre juego de la oferta y la demanda. La principal ventaja es que hay una gran estabilidad, ya que ahora conocemos los tipos de cambio con seguridad. Esta seguridad, como ya sabemos, es positiva para que las empresas lleven a cabo inversiones y, por tanto, para la producción y el empleo. Y el gran inconveniente es que pierde el control de la economía. El Banco Central está obligado a hacer una actuación que a lo mejor no le interesa en ese momento. Por otro lado, podemos ver la devaluación, que esto provoca que los productos nacionales resulten más baratos para los extranjeros, lo que provoca un incremento de las exportaciones nacionales, y con ello podría aumentar el empleo. Y la revaluación, que esto hace que comprar en el extranjero sea más barato, por lo que aumentan las importaciones. Las empresas que necesiten productos fuera de Europa serán por tanto las grandes beneficiadas. Para no obligarse a tener que fijar un tipo de cambio oficial, muchos países optan por un sistema mixto. Dejan al tipo de cambio variar según la oferta y la demanda, pero a su vez fijan unos límites máximos y mínimos en los que intervendrían. En la cooperativa internacional podemos ver los siguientes organismos. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional, que su principal objetivo es fomentar que haya cooperación monetaria y estabilidad monetaria. El Banco Mundial, su principal objetivo es reducir la pobreza en el mundo. Y el GATT o la OMC, que las siglas significan Acuerdo General de Aranceles y Comercios, que surgió con el objetivo de reducir las barreras proteccionistas de los países. Y el objetivo de la OMC es fomentar el libre comercio y tratar de reducir el proteccionismo. Los bloques regionales son acuerdos de países para facilitar el comercio entre ellos, eliminando barreras. Sin embargo, estas barreras sí las mantienen países fuera del bloque. Podemos hablar de 5 niveles de integración económica. En primer lugar, el área de libre comercio. Los países miembros del bloque deciden eliminar todo tipo de barreras proteccionistas entre ellos. Sin embargo, cada uno de ellos es libre de imponer sus propias barreras. La unión aduanera. Los países que se unen no solo eliminan las barreras, sino que además fijan un arancel común. El mercado común. No solo se eliminan las barreras entre los países de bloque o se fija el mismo arancel a otros países, sino que además se permite la libre circulación de trabajadores y capitales. En la unión económica se produce cuando dentro de un mercado común los países empiezan a adoptar políticas económicas comunes. Y por último, la integración económica plena. La Unión Europea. En 1957, 6 países formaron la Comisión Económica Europea en el Tratado de Roma para aumentar la cooperación entre ellos. A partir de ahí empezaron a unirse países y a eliminar cada vez más barreras. En 1992, con el Tratado de Maastricht, nació la Unión Europea y se propuso la idea de la aparición de una única moneda en común, el euro. El presupuesto de la Unión Europea. Para poder llevar a cabo sus políticas, la Unión Europea necesita obtener el dinero de alguna parte, y sus ingresos, por tanto, vienen de aportaciones de países. Cada país debe aportar una cantidad que depende de su riqueza. El IVA, cada país debe aportar el 2% de todo lo que recauda por IVA. Y por último, los aranceles y derechos de aduana, que tienen que pagar algunos productos extranjeros cuando entran a la Unión Europea. Las principales políticas. En primer lugar, la política agrícola. La Unión Europea se gasta una gran parte del presupuesto en esta política. El objetivo es aumentar la renta de los agricultores y ganaderos para que los precios de sus productos bajen y así no depender de alimentarse de otros países.
La política regional busca reducir las diferencias entre las regiones de los diferentes países, ya que en la Unión Europea hay países muy desarrollados y otros que no tanto. Y por último, otras políticas. Hay otras políticas comunes dentro de la Unión Europea, por ejemplo, la política de competencia o la política medioambiental. La Unión Europea y monetaria. Todos los países tienen la misma moneda. El Banco Central lleva la política monetaria única, cuyo objetivo es mantener la inflación por debajo, aunque cercana al 2%. Los países tienen que cumplir el Pacto de Estabilidad, o déficit público por debajo del 3% del PIB o deuda pública por debajo del 60%. En la Unión Económica y Monetaria hay una serie de ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que como los países tienen la misma moneda, el comercio entre ellos es mucho más fácil, se reducen los costes de estar cambiando de moneda. Se elimina los tipos de cambio, con lo que no hay incertidumbre, y al haber menos incertidumbre hay menos riesgo. La principal desventaja es que los países ya no pueden tomar sus decisiones libremente en la política monetaria y sobre los tipos de cambio. La globalización es el proceso que está sufriendo el mundo en los últimos años, en el que cada vez hay mayor interdependencia e integración entre países. El resultado es que se está llegando a un único mercado comercial. Los factores que han hecho esto posible. En primer lugar, tenemos los grandes avances en el transporte. Esto ha permitido reducir los costes y el tiempo para enviar los productos y para el movimiento de personas. Ha habido un gran desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, especialmente en Internet. Hay menos barreras comerciales. Y por último, la normalización. Muchos países han adoptado normas similares en muchos productos. Todos estos factores se reflejan en los siguientes ámbitos. La globalización comercial. Si vamos a un mercado podemos encontrar productos de una gran cantidad de países diferentes. La globalización productiva. Los productos no son producidos de principio a fin en un único lugar. Muchas grandes empresas han optado por instalar sus fábricas en países menos desarrollados para aprovechar así las ventajas de una mano de obra más barata. La globalización financiera. Los ahorradores pueden acudir a otros países para prestar su dinero y conseguir una mayor rentabilidad. Y por último, la globalización cultural. El gran desarrollo de los medios de comunicación y de la publicidad también ha provocado que las diferencias de la cultura en el mundo se reduzcan. En la globalización hubo efectos positivos y críticas. Los efectos positivos es que ha habido un gran aumento de la riqueza mundial. Los consumidores podemos tener más variedad de productos y precios más bajos. Y por último, la transformación social. Y las críticas a la globalización es que favorece a las grandes multinacionales, perjudica a los países muy pobres y los estados pierden el poder.